Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enfoque Semanal, un programa de Sintra de Subdirectiva de la Ciudad de Pereira, convocado 8 días con un recuento de todas las actividades que se realizan durante la semana. Para esta una muy especial, retomamos las calles, salimos nuevamente a exigir al gobierno que respete la labor que cumplen los trabajadores en nuestro país. Así que veamos un poco la información que tenemos para contarles y lo que sucedió esta semana, el 4 de junio, en donde se realizó un plantón a nivel nacional. Bueno, y en Enfoque Semanal estamos con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Risaralda, Lina María Montilla. Lina, un cordial saludo para usted. Hablemos un poco sobre el tema del COVID en nuestro país, hablemos un poco sobre qué está sucediendo con los empleados en nuestra región, que vemos que se han recibido denuncias por el tema de despidos, finalización de contratos. Hablemos un poco sobre ese tema. Bueno, Risaralda no ha sido ajena a la vulneración de los derechos laborales, ¿cierto? Aquí en medio de la emergencia nacional se han efectuado muchos despidos, se han efectuado suspensión de contratos, alteración de los contratos de trabajo, así como también ofrecerle a los trabajadores licencias no remuneradas y presionándolos para que sí o sí estuvieran respaldando las decisiones que tomara el empleador en cada una de las empresas. Preocupa también sobremanera la forma en cómo no se ha dado las ayudas a los trabajadores informales, a los vendedores ambulantes, pero también a las micro, pequeñas, medianas y famiempresas. Sabemos que estas medidas que ha tomado el gobierno nacional en últimas son para beneficiar a los bancarios y a los grandes empresarios, y que aquí se ha primado la vida sobre encima de la producción económica, perdón, no se ha primado la producción económica sobre encima de la vida, y que rechazamos esto rotundamente, y que por eso hoy nos estamos encontrando, porque también hay intentonas de que se agilice como sea la aprobación de la reforma laboral y pensional, y que por eso estamos rechazando hoy aquí en la calle. Mira, me han preguntado mucho qué va a suceder entonces con la prima de los trabajadores ahorita de mitad de año. Bueno, eso está pendiente precisamente porque nos preocupa mucho cómo se pueda vulnerar los derechos de los trabajadores ante esta situación, y que por eso estamos insistiendo en que no se puede tomar una medida sin el consentimiento de los trabajadores. Necesitamos precisamente que escuchen a las organizaciones sindicales, no se pueden quedar precisamente con los empresarios, y que si el gobierno nacional está hablando de 3 días sin IVA, pero si no se paga la prima a los trabajadores, pues precisamente cómo se va a incentivar el consumo y por ende la activación de la producción y la circulación de la mercancía en nuestra sociedad. Entonces es irrisorio, es absurdo como lo hemos caracterizado, y que precisamente llamamos a que no se vulneren más los derechos de la clase trabajadora, ni en Risaralda ni en ninguna parte de nuestro país. Bueno, Lina, ya para terminar, enviémosle un mensaje a todas estas personas que están preocupadas, que están siendo de pronto de cierta forma amenazadas con que las van a despedir, les van a terminar el contrato, el tema de la prima que no se las van a pagar, para que hagamos las respectivas denuncias. Bueno, no, quiero 2 anuncios. Uno, precisamente ese, decirle a la gente que no tenga miedo, que puede acercarse a la Central Unitaria de Trabajadores, nos puede buscar en Facebook precisamente, Subdirectiva CUT Risaralda, que allí recepcionaremos la denuncia, dándole pues la seguridad de no revelar su nombre, pero sí insistir en las autoridades precisamente la vulneración de los derechos laborales, que en tiempos de pandemia son violación de derechos humanos. Por eso los invitamos a que no se queden callados, a que nos hagan saber su vulneración, a que nos cuente la problemática, a que aquí los necesitamos también para la pelea. Podemos hacer la denuncia, pero también necesitamos salir a las calles con todas las medidas de cuidado, y que el 11 de junio también vamos a estar de nuevo en plantón, precisamente exigiendo respeto a los derechos laborales. Y un último llamado es precisamente a que no tengamos miedo. Ya nos han metido mucho miedo con el COVID-19 y no podemos dejar que ese miedo nos controle. Aquí estamos en las calles con todas las medidas de seguridad, teniendo precaución, cuidándonos porque queremos cuidarnos para seguir luchando, pero cuidar a la gente que participe, y que con todas estas medidas, con el tapabocas, con el lavado de manos, con el distanciamiento social, pues vamos a seguir luchando, y lo haremos hasta que el gobierno nos preste atención. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa Enfoque Semanal. Bueno, gracias a Enfoque Semanal, siempre por estar al lado de la clase trabajadora, y también a que nos puedan acompañar los televidentes precisamente el próximo 11 de junio y en todas las transmisiones que hace Enfoque Semanal. Un invitado muy especial en nuestro programa es la Unión Nacional de Empleados Bancarios. Estamos con un directivo de aquí de la seccional Risaralda, John Edgar Castaño. Hablemos un poco sobre qué viene sucediendo en el tema de los bancos. Vemos como en esta pandemia gente haciendo filas horribles, que se supone que estamos en la casa confinados para evitar el contagio, pero vemos que se contagia no más en las filas que en el mismo banco o en otros sectores
de la ciudad. Un cordial saludo para usted, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias por el espacio. Bueno, primero que todo hay que aclarar algo, y es que el sistema financiero es el único que no va a tener pérdidas. Ya se estiman ganancias solamente del Grupo Aval de más de 700.000 millones de pesos en el primer trimestre. Y esto no tiene contraste con las ayudas que el gobierno nacional le da en medio de la pandemia y en medio de una crisis no solamente sanitaria, sino humanitaria y de demás cosas que hemos visto y por las cuales nos estamos manifestando el día de hoy. El tema de los bancos y en especial algunos del Grupo Aval, lo que han buscado es que aprovechar la pandemia y lo que el gobierno nacional les ha puesto en bandeja de plata para aumentar y hacer crecer su negocio. Caso particular, la bancarización de pensionados. Aquí en la ciudad hay alrededor de 4.000 pensionados por Colpensiones, los cuales la mayoría son atendidos en un banco del Grupo Aval y fueron obligados a hacer una apertura de cuenta de ahorros y a su respectiva legalización. Y es ahí donde vienen las aglomeraciones en algunos bancos en esta Plaza de Bolívar y algunas de las denuncias que como sindicato hemos hecho. Pues esto lo único que ha hecho es perjudicar a la gente mayor de 80 años teniendo que desplazarse a las entidades bancarias solamente para retirar una tarjeta, que lo único que le va a generar son costos a largo plazo. Además de que eso aumenta el negocio porque los bancos pueden tener acceso a la información de los clientes y hacer la oferta de otros productos como tarjeta de crédito, créditos de libranza y demás. Ya con lo que tiene que ver con los trabajadores, los bancos no están cumpliendo con las recomendaciones técnicas que hizo la circular 666 de este año, donde se implementaban o se debían implementar algunas medidas al interior de las entidades y de los puestos de trabajo que seguían abiertos. Es claro que no se toma temperatura al ingreso de las entidades, los trabajadores están a menos de 2 metros el uno del otro, de los clientes, lo que puede ocasionar un posible contagio y masificación de lo que ya estamos viviendo con esta pandemia. También hubo un tema por ahí de una demanda, una tutela que colocaron, que ganaron a favor pues, de ciudadanos que supuestamente tenían que venir en ambulancias a reclamar su pensión. Sí, ese es el caso más sonado, es el más emblemático. Nosotros logramos hacer la denuncia el día que llegó la cliente con el enfermo, un señor de cáncer, con fractura de fémur y pues ante la negativa de la administración, de la persona que tiene aquí en el Banco Popular, en cabeza de la gerente, en la negativa de facilitarle el espacio o entregarle una tarjeta de débito con un poder, el cual podía servir y el día anterior había sido utilizado por otra persona, pero con influencias, la señora se vio obligada a traer en una ambulancia a su señor padre, poniéndolo en riesgo, además del COVID, pues las enfermedades con las que él ya tiene en este momento, lo cual es una situación lamentable y bastante triste para nosotros como trabajadores de un banco. Continuando en el enfoque semanal, vamos a hablar de un tema muy grave y fue una denuncia, una amenaza que usted recibió. Cuéntenos un poco de qué se trató esa amenaza, por qué se sucedió y qué podemos hablar de ese tema. Bueno, pues la amenaza se presenta el 11 de mayo a través de un mensaje de texto donde hacen alusión a mi labor como dirigente sindical. Se presenta después de las denuncias y los conflictos que tenemos con la empresa en la que trabajo, que es el Banco Popular, donde hemos tenido demasiados conflictos en los últimos años. Además que pues también hago parte de la Central Unitaria de Trabajadores, hago un trabajo de capacitación en finanzas personales, pero todo con un enfoque que va en contravía de los intereses de los dueños de los bancos, efectivamente. En este momento las denuncias se interpusieron ante Fiscalía y los entes correspondientes y estamos a la espera de las investigaciones que correspondan al respecto. El tema es álgido en nuestro país porque vemos cómo estamos aislados, estamos confinados, todo el mundo callado, solamente se habla de pandemia, más no se habla del trabajo digno. Vemos como el gobierno dice, no, paguemos la mitad de la prima y el resto disparámoslos a cuotas. El país, los colombianos, no necesitamos eso, no estamos para eso, pues vemos que nos tenemos que endeudar para poder salir de esta situación del COVID-19. ¿Por qué estamos enfrentando esta situación? Bueno, ahí hay una
una situación muy paradójica con la que nosotros como sindicatos sí rechazamos completamente. Y es que pretenden que la gente se tenga que endeudar para poder salir de la crisis. Pero para poder endeudarse la gente tiene que tener un trabajo estable. Los bancos pretenden que sus clientes sean 1A, que tengan un trabajo a término indefinido, que ganen más de 2 salarios mínimos, les ponen miles de condiciones, pero ellos no se prestan para que la gente acceda a créditos blandos y a otras ayudas que sí podrían servir como capital semilla para nuevos planes de emprendimiento. Entonces se contradice lo que dicen los bancos con sus políticas internas y lo que el gobierno nacional pretende. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa Enfoque Semanal. Estamos desde Enfoque Semanal Sintraen de su directiva Pereira apoyando la actividad que realiza este compañero desde el Banco Popular de Pereira. Vamos a estar al tanto de lo que continúa sucediendo con el tema de su amenaza. El canal de Enfoque Semanal, el Facebook está abierto para que denunciemos. Sigamos con más Enfoque Semanal. Bueno, en Enfoque Semanal, Juan Carlos Cardona, presidente de Sintraen de su directiva Pereira. Cordial saludo para usted nuevamente en las calles. Ya nos hacía falta, hoy 4 de junio, nos hacía falta estas grandes actividades, protestar al gobierno, a entidades como el Banco Popular, en donde hay trabajadores que están siendo amenazados. Juan Carlos, un cordial saludo para usted y hablemos sobre esta gran actividad que está realizando a nivel nacional, patrocinada por la CUT. Bueno, un saludo fraternal a Enfoque Semanal, lógicamente, y a Sintraen de Pereira, y a los trabajadores, trabajadoras y a quienes nos ven. Una jornada nacional, plantón 4 de junio, contra las medidas del gobierno nacional en contra de los trabajadores y del pueblo, en rechazo al ingreso de tropas mercenarias norteamericanas a Colombia y utilizar a este país de patio trasero para una intervención a Venezuela. Juan Carlos, usted toca un punto muy importante y es el tema de que nos trajeron tropas desde Estados Unidos. O sea, en estos momentos es el punto más crítico en contagios de COVID. O sea, nos traen gente de allá a nuestro país sabiendo que están recontagiados y supuestamente que es que para acabar con la lucha del narcotráfico. ¿Qué pasa entonces con el ejército de nuestro país? Los traen y los traen en cuarentena. Y aquí el ejército está preparado, muchos lo han dicho, no. Aquí es que el gobierno Duque se ha prestado de patio trasero para lesionar la soberanía del territorio del gobierno venezolano y nosotros rechazamos eso porque rechazamos y estamos en contra de toda intervención que viole la autonomía de los países latinoamericanos. Igualmente, exigiendo en lo local garantías para los trabajadores y vendedores ambulantes. No puede ser que el gobierno esté aprendiendo a atemorizarnos, estamos atemorizados por el COVID, pero entonces yo preferiría morirme de COVID que de hambre en mi casa. Y hay que decirlo, que el gobierno local atienda las solicitudes de los vendedores y trabajadores informales y los vendedores ambulantes, de la gente que está en la calle. Hoy han incrementado las cifras de desempleo y es producto de que hay empleadores que han aplicado políticas represivas, que han utilizado el COVID-19, que han utilizado el estado de emergencia para vulnerar derechos de trabajadores. Y el Ministerio del Trabajo lento y más lento, y creemos que en la calle tenemos que reivindicar derechos. Sintraen de Pereira convocó a la Junta Directiva a la jornada, estamos cumpliendo en la calle al lado de la CUT, del Comando Departamental Unitario, y esperamos que nuestros trabajadores en sus sitios de trabajo estén cumpliendo también y hayan parado de 12 a 12 y media, porque esto sigue, confinados pero ni quietos ni callados. Bueno, Juan Carlos, hablemos un poco, contémosle a todos los televidentes del país, de otros países que nos ven, el tema de cómo los trabajadores de las empresas de servicios públicos están en la calle trabajando, qué viene pasando con ellos, hagamos un balance sobre ese tema. Bueno, primero saludar y felicitar a los trabajadores de la empresa de servicios públicos, de Aguas y Aguas de Pereira, de la empresa de Energía de Pereira, de la empresa de Aseo de Pereira y la empresa UNEPM Telecomunicaciones. Nuestros trabajadores han cumplido, están desarrollando labores desde la casa, en los sitios de trabajo y en el terreno, y están garantizando esos servicios esenciales hoy tan necesarios en tiempos de pandemia. Están arriesgando, tienen medidas de seguridad, pero le hemos puesto la camiseta y estamos convencidos de que hemos hecho parte de los procesos productivos en esta pandemia y también merecemos garantías y derechos. Y ese merecimiento es que nos respeten, como lo han tenido hasta ahora, nuestros derechos, nuestros salarios, nuestra prima y nuestra convención colectiva de trabajo. Y exigimos además, estando organizados, que a los trabajadores no organizados no se les vulneren sus derechos y que el gobierno y que los empleadores paguen la prima completa y en el tiempo que es y que no se preste esta oportunidad para seguir lesionando nuestros derechos. Saludar y felicitar a todos los trabajadores de cada una de las empresas, los administrativos y los operativos, porque la tarea ha sido titánica y ahí estamos. Sintraen de Pereira, los trabajadores de la empresa de servicios públicos al lado del pueblo. Gracias por estar con nosotros en el programa Enfoque Semanal. Gracias a Enfoque, gracias a Javi, gracias a Andrés. Enfoque Semanal siempre, medio alternativo de Sintraen de Pereira al lado de los trabajadores y del pueblo.
Pues sí, la pandemia y el tema del COVID, pues como ya todos sabemos, ahí nos tiene confinados, ¿cierto? Sobre todo me preocupa es como la multiplicación del miedo, y que es un miedo irracional, porque pues mientras uno tenga unas medidas básicas se cuida y cuida a los demás, pero ha sido aprovechado para generar una serie de abusos desde el nivel estatal. Ahí podemos ver los decretos que se anuncian con bombos y platillos todos los días a las 6 de la tarde por la televisión pública, pero que se cumplen únicamente cuando tienen que beneficiar a los mega ricos de este país, porque el gobierno se encarga de que se cumplan. Pero cuando ordenan, por ejemplo, las ayudas a través de los bancos para la población más vulnerable, para los empresarios, comerciantes más vulnerables, ahí sí se ponen todas las trabas. Cuando se ordena a través de decreto que las ARLs y las EPS deben proveer al personal médico y paramédico de todos los elementos de protección, no se cumple. Hasta el momento no se ha cumplido, ni siquiera en un 5%. La página de la Federación Médica Colombiana es rica en todos los detalles y las denuncias sobre este tema, en el incumplimiento de lo que ordena el gobierno. Ahí sí la ley no se cumple. Esas entidades y los dueños de esas entidades no la cumplen. Por ejemplo, cuando se anunció con bombos y platillos que se prohibía despedir trabajadores y trabajadoras durante este tiempo, pues no se cumple. Médicos y enfermeras que han reclamado sus elementos de protección para poder atender a los pacientes con esta enfermedad del COVID-19 son despedidos cuando hacen la exigencia ante esas patronales. Entonces, creo que ha quedado al desnudo no solo la miseria en que vive el pueblo colombiano, sino la deslaboralización y la informalidad que se vive en este país. Ha quedado al desnudo que el sistema está hecho para favorecer a los mega ricos, que son una cofradía pequeña que entre ellos gobiernan y entre ellos se favorecen, mientras que a la gente más humilde solo se le ofrece represión. Y desafortunado que quienes reprimen sean las personas que se han salido de esa misma población vulnerable, que se les ha dado uniformes, entrenamiento y armas con nuestros impuestos, y que han sido adoctrinados para que por órdenes de los ricos golpeen a su propia gente. Eso es lo que está en evidencia. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en el programa Enfoque Semanal, contarnos lo que viene sucediendo actualmente en nuestro país con el tema de esta pandemia, con el tema de las tropas militares que llegaron a nuestro país supuestamente para acabar con el narcotráfico, pero vemos que esto no se acaba y continúa. Sigamos conectados con más Enfoque Semanal. Carlos. Sí, es bueno y reconfortante volver a las calles a exigir nuestros derechos, a decirle al presidente que no estamos de acuerdo con todas estas políticas que especialmente ha venido adoptando en este tiempo de cuarentena, mientras que nosotros nos encontrábamos confinados, cuidándonos. Él ha hecho y deshecho con los trabajadores en este país. Bueno, Daniel, hablemos un poco sobre el tema de los colombianos, el tema de la DIAN. ¿Qué beneficios tenemos los colombianos o por el contrario son perjuicios los que vamos a tener con este gobierno? Bueno, básicamente lo que hemos encontrado en este gobierno no son salvavidas para los trabajadores ni para los pequeños empresarios, sino una política de endeudamiento para aquellas personas que quieren sacar adelante sus pequeños negocios o sus empresas. Entonces les están entregando el dinero a los intermediarios financieros y también estamos protestando por eso el día de hoy. Hablemos un poco sobre la organización sindical a nivel nacional, qué sucede con ella, qué ha venido pasando, qué pasa con los trabajadores, se siguen vulnerando derechos. Bueno, como trabajadores de la DIAN, pues también no hemos sido ajenos a los atropellos que se vienen haciendo a nivel nacional con la clase trabajadora. Dentro de la misma organización estamos trabajando fuertemente para que el director nacional acabe con estas vulneraciones a los derechos de los trabajadores dentro de la entidad. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa Enfoque Semanal, nuevamente en las calles denunciando lo que sucede.
Estamos con José Bonner. Un cordial saludo para usted, José Bonner, y hablemos un poco sobre el tema indígena en nuestro país. ¿Qué viene sucediendo con ellos? ¿Qué pasa con las ayudas en esta actual crisis que vivimos en nuestro país? Hablemos un poco sobre esta situación. José Bonner, un cordial saludo y muchas gracias por estar con nosotros en el programa Enfoque Semanal. Sí, muy buenas a todos y a todas. Bueno, el tema nacional indígena pues es un poco preocupante, sobre todo en regiones como la Amazonía, donde es de conocimiento que la situación allí es muy grave, dadas las condiciones sanitarias en las que se encuentra la población indígena. Esto evidencia una vez más el abandono en que se encuentran estos territorios nacionales por parte del Estado, donde el departamento de Leticia, en su mayoría indígena, pues ha llevado la peor parte de esta crisis sanitaria conocida como el COVID-19. Eso por la parte de la Amazonía, y qué hablar de la zona del Guainía y el Guaviare, que son iguales condiciones también. Pero preocupante la situación de los compañeros indígenas del Cauca, que a pesar que llevamos sobre casi 70 días de confinamiento, las fuerzas oscuras, las fuerzas paramilitares y todos aquellos actores armados no han tenido en cuenta la situación y han venido asesinando líderes indígenas, sobre todo en la zona norte del Cauca. Lo más reciente es la amenaza a toda la familia de la compañera Hilda Ilcue. En el caso de Risaralda, pues la situación es muy diferente. Los compañeros indígenas pues se encuentran en un total confinamiento debido pues a todo lo que significa las tradiciones y las costumbres ancestrales. Pero tenemos problemas sanitarios y problemas de alimentación al no tener un abastecimiento. Del orden de la gobernación, pues se han recibido unas que otras ayudas, pero frente a esta cuarentena, que ya no es cuarentena porque ya pasamos a los 70 días, pues los alimentos no han alcanzado, los alimentos no alcanzan para familias tan numerosas. Entonces la situación es preocupante también aquí por la parte de alimentación y por la parte médica. En el caso de Pueblo Rico, pues tenemos evidencias de ya enfermos por el coronavirus en municipios como Tadó, que ya esto es preocupante. Bueno, en el tema de los educadores, por acá estamos al lado de la alcaldía, donde el alcalde decía que los educadores estaban cruzados de manos en las casas, no estaban trabajando. ¿Qué podemos hablar del tema de la educación indígena? No, pues primero que todo rechazar esas afirmaciones que fueron hechas por el alcalde de la ciudad de Pereira. En ningún momento los docentes, sean de la ciudad o sean del campo, están manicruzados. En el caso de los indígenas, pues las condiciones son un poco precarias y son un poco difíciles, porque los resguardos indígenas se encuentran en zonas de alta montaña donde ni siquiera hay conectividad. En algunas zonas no hay energía. Entonces, ¿qué ha tocado hacer? Vencer el miedo, y muchos docentes les ha tocado que ir a los núcleos educativos por las copias para ir de casa en casa a entregarle a sus estudiantes. Eso significa que las jornadas laborales y las jornadas escolares se han aumentado y el trabajo se ha aumentado, incluso desafiando el contagio del coronavirus. Entonces aquí no se puede hablar de que los maestros están con las manos cruzadas, no. Antes, al contrario, el trabajo se ha aumentado y las condiciones, como son tan precarias, pues, ¿qué exigen? Exigen que los docentes se tengan que inventar formas para poder dar sus clases. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en el programa Enfoque Semanal, agradecerle por sus palabras y tenernos en cuenta y hablar sobre el tema indígena en nuestro país y en la actualidad con el COVID-19. Sigamos con más Enfoque Semanal.
Hombre, nosotros hemos venido laborando cumpliendo las medidas sanitarias, ¿cierto? La protección para poder hacer la labor, porque es una empresa que produce alimentos, produce alcohol, entonces se ha estado necesitando mucho. Nosotros tenemos, en estos momentos, nosotros estamos disfrutando de nuestras vacaciones, ¿cierto? Vacaciones remuneradas, todo muy bien, pero en estos momentos ya la empresa tomó la decisión de que iba a parar. En estos momentos estamos parados del 1 hacia acá, del 1 al 15 estamos parados. ¿Qué es lo que pasa con esta empresa? Que esta empresa nos paga a nosotros un salario mínimo cuando no vamos a laborar, ¿cierto? A diferencia de muchas empresas que cerraron, sacaron a los trabajadores con uno u otro motivo para no pagarles porque no se sienten solventadas para cumplir con la obligación de sus trabajadores, ¿cierto? Hombre, esto es un llamado que se hace al gobierno nacional también, porque nosotros nos vamos a movilizar y vamos a seguirnos movilizando, a pesar de que estamos en cuarentena, porque es una medida que tenemos que tomar, porque los que están siendo más afectados ahora somos nosotros, una gran parte de nosotros los trabajadores, ¿sí? Los trabajadores del país, hay muchos trabajadores informal donde no tienen ayudas para subsistir y el gobierno quiere que se queden en una cuarentena, pero sin alimentos. ¿Cierto? Él tiene cómo proporcionarle los alimentos porque el país no es pobre, la plata se la roban, pero para invertir en el pueblo, que es el que necesita en estos momentos cuidarse, estar en cuarentena las familias para que no salgan afectados, ahí sí no hay plata. Entonces, pues hombre, el llamado es que nosotros como corteros de caña nos sumamos a las manifestaciones y vamos a seguirlo haciendo, ¿cierto? Que no sabemos mañana qué vaya a pasar también con la empresa donde estamos, no sabemos qué se vaya a presentar de ahora en adelante. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa Enfoque Semanal y por estar al pendiente de esas actividades que ya nos hacía falta estar en las calles. Sí, claro, ya llevamos un tiempo, pues teníamos un paro para el 27 de octubre, marzo y no lo pudimos hacer, entonces ahí estamos pues que vamos a retomar las tareas que tenemos que hacer y la protesta que diario acudimos a ella para mejorar las cosas de nuestro país. Así es, Arley, un cordial saludo para usted, para todos los corteros de caña del país. Sigamos con más Enfoque Semanal. Nombre, señora. Mi nombre es Alba Lucía Montilla, yo vengo del sector Las Brisas, somos vendedores ambulantes de nuestras calles que rebuscamos nuestros sustentos para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para seguir adelante. Señor alcalde, señor presidente, apóyenos con nosotros siempre en lo que estamos siendo alimentados para tener una protesta decentemente. ¿Para qué? Para recibir nuestra colaboración de todos ustedes con el apoyo de ustedes. Vendemos nuestros chuzos que son en la calle para venderle a la gente, para poder con nuestro sustento sostenerse nuestras familias, pagar un arrendo, para alimentación, para el estudio. Entonces nosotros en estos momentos no hemos recibido ni una ayuda del gobierno, nada, ningún apoyo. Solamente hace como unos 15 días vinieron a nuestras casas a repartirnos unas presas de pollo. Le agradecemos al que lo hizo y el que nos apoyó, pero no más, ni un mercado, ni nada más de ayuda. Muchas gracias, que nos tengan en cuenta a nosotros, muy amable. Mi nombre es Lesteño Osorio. Hace 3 meses nos hicimos anotar, pasamos unos papeles allá a la alcaldía para nuestra ayuda para los mercados y no han llegado nada. Ustedes venden chuzos, o sea que son productos que se descomponen rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que viene sucediendo con estos productos? ¿Ya se descompusieron? ¿Qué pasó con la mercancía que ustedes tenían? No, pues nada, eso quedó así. Y estamos aguantando hambre, estamos atrasados en arriendo. Nos están pidiendo que desalojemos y nosotros no tenemos para dónde irnos. No tenemos comida, estamos aguantando hambre. Vea, lo que pasa, yo tengo 2 hijas menores de edad y yo no he recibido ayudas de ninguna parte. Las ayudas que yo he recibido del gobierno son 3 taquitos de galletas de 600, una bienestarina y una bandejita de pollo. Es la ayuda que yo he recibido. Nos están pidiendo, nos están desalojando de las casas. Por favor, le pido al gobierno, a todo el mundo entero, que nos colaboren, que nos tengan en cuenta, porque estamos pasando una crisis muy dura de la pandemia. Por favor, que nos colaboren, que nos tengan en cuenta, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos la denuncia de los vendedores ambulantes en la ciudad de Pereira que
3 meses sin recibir alimentos, 3 meses sin poder salir a las calles a trabajar, sin producir ningún tipo de recurso para conseguir alimentos para llevar a sus casas, a sus familias. Entonces ahí vemos la grave situación. Ellos esta semana también se desplazaron por las calles exigiendo a la alcaldía que se comprometa con generarles alimentos, con llevarles alimentos, llevarles productos no perecederos para poder sobrellevar esta pandemia. Bueno, llegamos al final de nuestro programa Enfoque Semanal, al fondo la gran actividad que se realizó esta semana. Escuchamos también la batucada que nos viene acompañando, nos acompaña siempre que hay una actividad, un plantón, una marcha. Agradecerle a todas estas chicas y a chicos que salen a las calles a demostrar su arte. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook aparecemos como Sintra Ende, Subdirectiva Pereira, darle me gusta y seguir los Facebook Live y las actualizaciones de las noticias que subimos cada 8 días, contándoles lo que pasa a nivel nacional con el empleo, lo que pasa con los trabajadores de las empresas públicas. También seguirnos en nuestro canal de YouTube, aparecemos como Enfoque Semanal de Sintra en Subdirectiva Pereira. Nos vemos dentro de 8 días con más Enfoque Semanal.